Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí les doy, valga la redundancia, la bienvenida en esta instancia de encuentro. Si están acá y quieren escuchar sobre Soda Stereo, diseño y demás, letras de rock, están en el lugar indicado porque vamos a hablar de eso puntualmente y sobre eso. Me presento primeramente si están en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, un día lluvioso, pero me presento primeramente. Mi nombre es Cristian Sepultiusti, soy docente de la Universidad de Palermo, también de otras instituciones, docente universitario. Y en este encuentro del día de hoy, en esta exposición de este día martes, vamos a hablar, como les decía, de Soda Stereo, pero puntualmente de un disco emblemático de Soda, que es su segundo disco, llamado Nada Personal, que marca una estética de época. De hecho, el título del encuentro de hoy es 40 años de Nada Personal, una estética de época en Soda Stereo. Entonces, es muy posible que estemos indagando sobre diferentes temáticas vinculadas a la época, 1985, y también cómo repercute en la actualidad esa dimensión histórica de una banda también con muchísima trayectoria como lo es Soda Stereo. Interpreto que ustedes, cualquier consulta, cualquier inquietud, pueden dejarme ahí en el chat y yo voy mirando mientras voy explicando. Pero lo que fui preparando es una serie de diapositivas en la cual nos vamos a ingresar en la dinámica de Soda, para poder pensar de qué manera este disco de algún modo generó un comienzo de un tránsito de éxito, pero también de legado histórico para una banda argentina muy conocida como Soda. En principio les decía, soy docente universitario, estoy en dos materias de la Universidad de Palermo, una que se da en primer cuatrimestre y otra que se da en el segundo. La primera es Introducción a la Investigación y la segunda es Comunicación Oral y Escrita. Lo marco porque son dos asignaturas en las que solemos trabajar con estéticas musicales, estéticas cinematográficas, discursos narrativos, audiovisuales, sonoros, y siempre la inquietud sobre bucear e indagar sobre otras épocas y cómo repercute en la actualidad está muy presente. En este caso puntual, lo que refiere a la cultura rock argentina, rock pop argentino, es una temática que yo he trabajado durante mucho tiempo, tanto en mi tesis de graduación como en la tesis de doctorado. Mi prioridad siempre ha sido el análisis del discurso de letras de rock pop argentino en una época determinada, en la década del 80. La década del 80, en tanto narrativa del 80, es algo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, y que tanto en esta universidad como en otras siempre estoy indagando aspectos sonoros, cotidianos o narrativas típicas de los 80 que van repercutiendo en el cine, en la televisión, en la publicidad, en este caso en la música también. Entonces, lo que tiene que ver con la vinculación con el rock pop argentino y el estudio ochentoso es algo con lo que estoy bastante vinculado también con un libro, de hecho, que después hacia el final les digo para si quieren seguir indagando. En lo que tiene que ver con el rock de los 80, entonces, antes de entrar a Soda Stereo, hay que priorizar una cuestión. Nada Personal es un disco del año 1985 que se publica en un contexto en el cual hay un crecimiento exponencial de la cultura rock argentina. Si situamos un comienzo para el rock argentino, habría que situarlo por lo menos en tres etapas. Esto lo señala el profesor Pablo Alabarce mucho. Puede ser en 1965, con Los Gatos Salvajes de Rosario, Vito Nevia, que cantaban en inglés en su gran mayoría. En 1966, con los Beatniks, esto es Morris, Mirabén, con algunas canciones como Rebelde me llama la gente. Y 1967, que es la piedra fundacional habitualmente, que es lo que todos y todas concuerdan, que es el simple de los Gatos, La Balsa. La Balsa puntualmente es casi, les diría, el puntapié inicial histórico que se pone como punto de partida de lo que es la cultura rock argentina.
Una cultura rock argentina que va a ir de menos a más en el sentido de público. Va a ser una musicalidad marginal, juvenil, con tintes hippies, y después va a ir avanzando hacia la masividad en una situación tensionante muchas veces con el contexto histórico-político de nuestro país, pero también con mucha apertura mental, mucha apertura desde las letras, obviamente el diseño de lo que es cada banda, la vestimenta, la estética, todo va a tener una marca registrada para cada banda. Por ejemplo, si yo digo Almendra, Los Gatos, Sui Generis, posteriormente Pescado Rabioso, Cerú Girán, Papo Blues, León Gieco, vamos a ir viendo cómo diferentes exponentes van teniendo un paradigma distinto de estética. Posteriormente se van a incorporar también a nivel de habitando el escenario las mujeres, Celeste Carballo, Fabiana Cantilo, ya estaba María Rosa Llorio en los 70, pero posterior a la Guerra de Malvinas es donde surge una ebullición de lo que es el rock argentino. Puntualmente porque se suele decir que hay un punto de partida tras la prohibición de música en inglés en 1982 con la contienda de Gran Bretaña y de Argentina. Entonces ahí se empezaron a reubicar y a retomar canciones o bandas que no sonaban en las radios. Posteriormente, tras el conflicto bélico y el final de la dictadura, el inicio de la democracia la reconexión con una vivencia democrática, lo que genera es que esas músicas y esas sonoridades del rock argentino, también del folclore y del tango, empiezan a tener una situación de banda de sonido de época, banda de sonido juvenil. Y en el contexto de los márgenes, en los cuales se encontraba el rock argentino en su momento, había una proliferación de bandas y de artistas muy distintivos. Yo había mencionado a Fabiana Cantilo, pero también teníamos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los Twist, Virus, Los Abuelos de la Nada, Sumo, entre otros, estoy mencionando a los que se me vienen a la cabeza, ¿eh? Y Soda Stereo también, participando de la escena underground, muy posiblemente desde 1982 en adelante, que se fueron conectando también con los pilares históricos de nuestro rock argentino, que es, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta, el propio Lito Nevia, también Charly García, obviamente que en esa etapa solista de los 80 se inserta muy bien en esta situación que podemos denominar de raros peinados nuevos, como dijo Charly. Es decir, que una nueva ola que se va insertando en el panorama ochentoso, también democrático, que empieza a tener una apariencia distinta. Desde lo sonoro, una música más pop, más ligera, más orientada al hit, al sonido radial. Se va alejando del rock progresivo, de canciones de largos minutos, sino que vamos encontrando canciones más breves. En este sentido, Soda Stereo, como propuesta estética, se inserta muy bien en esa dinámica. Una dinámica de sonoridad pop con sonido de guitarra, obviamente, es un trío que está muy referenciado en el éxito de The Police, una banda británica de finales de los 70, que visita Argentina en 1980, toca en la disco en New York City, también en obras y también en Mar del Plata, y hay muchos seguidores jóvenes, seguidoras también, que conocen, obviamente, a The Police, lo ven en vivo, y eso genera una conmoción muy grande, porque The Police integraba las filas de lo que se denominaba el género, tal vez New Wave, nueva ola, que podíamos encontrar diferentes perspectivas, punk, o también incluso post-punk, pero podemos encontrar desde Talking Heads hasta New Order, no, el anterior, ya me voy a acordar cómo se llamaba, Joy Division, ahí está, Joy Division, Blondie, los Ramones también, e inclusive aparecía The Police. Estoy mezclando bandas estadounidenses e inglesas que compartían escena cada uno en su lugar, uno en New York, el otro en Londres o en Inglaterra también. The Police es la referencia casi directa que tenemos para entender a Soda Stereo, un trío integrado por Charlie Alberti en batería, Zeta Bosio en bajo y Gustavo Cerati en guitarra, Juventudes en 1983, formando parte de esa escena underground que toca en diferentes lugares porteños, pero después van a empezar a situarse en zonas del conurbano bonaerense.
Y lo que podemos encontrar entonces es una banda muy pujante con una letra o con letras que tienen una apariencia de superficialidad, pero yo entiendo que dialogan muy bien con lo que es el contexto y la discusión de época, desde nociones sobre lo dietético o la vida diet, hasta pasando por la presencia de la televisión o la presencia de la velocidad de la vida urbana. Como ven, no me parece tan superficial eso, sino que me parece bastante profundo. Lo que ocurre es que no está narrado en un tono épico, ni de una canción conceptual. Son frases, son ideas que van construyendo un mapa de canciones. Canciones que también están acompañadas obviamente por la guitarra, por el bajo, por la batería, inclusive por teclados. Entonces va haciendo todo una especie de articulación sonora lírica que va generando que Soda Stereo empiece a llamar la atención. Toda esta introducción la realizo porque en 1984 Soda Stereo publica su primer disco, el disco debut, que es un disco producido por Federico Moura, líder de Virus. Tiene diferentes productores, pero el productor esencial, el que le encuentra el sonido para ese disco, es el propio Federico Moura, una persona fundamental para el rock argentino. En ese primer disco tenemos, nombro para que se ubiquen, seguramente lo conocen, por ahí hay gente que lo recuerda. Tenemos a Trátame Suavemente, que es una canción escrita por Daniel Melero, integrante de Los Encargados, también forma parte del underground porteño de 1982-1983. Luego tenemos Sobredosis de TV, fíjense cómo aparece la televisión como impacto multimediático, en ese caso mediático, todavía no multi va a ser más en la década del 90. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? En tono de pregunta. Una canción también bastante irónica, que si uno la lee lineal, interpreta que la banda quiere pertenecer a el sector del Jet Set, a la parte más pudiente del país. Sin embargo, hay algunas críticas, hay alguna situación irónica en la cual se destaca cierto pasatismo por parte del universo Jet Set. ¿Te hacen falta vitaminas? También tenemos un éxito, un hit de 1984 del primer disco de Soda Stereo, el disco debut, y también Dietético, que es una canción que ya existía inclusive como un corte de difusión antes del disco eh, Soda Stereo, titulado Soda Stereo, de modo modo. Ese disco fue interesante para que Soda Stereo ingrese en el universo de la televisión, de las radios obviamente, presencias en recitales, en festivales, pero el segundo disco, del que voy a hablar hoy, Nada Personal, tiene una distinción particular. Hay un cambio de sonido, hay una idea mucho más presente de lo que quiere la banda, de cómo quiere sonar, cómo quiere encontrarse con la época. Todavía no compartí pantalla, aviso para la pregunta de Eugenio. Cómo quiere vincularse con la época y de qué manera podemos ver que la estética empieza a modificarse. Y ahí, justo a partir de la pregunta de María Eugenia, creo que era María Eugenia, voy a compartir pantalla porque toda esta introducción era para mencionarles que vamos a hablar efectivamente de nada personal. Así como hizo aquí Eugenia, la bauticé María Eugenia, pero es Eugenia. Así como dijo Eugenia, también ustedes pueden participar en el chat y yo voy viendo cuando me aparece el número, voy dialogando con ustedes. Acá vemos una foto inicial. Primero, dos cuestiones. Por un lado, los cassettes, típico elemento de los 80, cassette de cinta, obviamente el cassette de cinta, para escuchar en un Walkman, con un radiograbador, con dos parlantitos. Acá seguramente quizás hay gente que ha escuchado alguna vez eso, que ha grabado canciones de la radio y que el locutor ha pisado esa canción y que nosotros decíamos, escucho, yo quería escucharlo. Es decir, que es una marca de época, el cassette. Y a la derecha, debajo, podemos ver la presencia de Cerati y también en el medio una especie de póster de Soda Stereo en el cual se presenta Nada Personal. Ingresando al disco, ahí tenemos la portada del disco a la izquierda, que es una especie de collage o un diseño trabajado por Alfredo Lois,
que también ha dirigido En la ciudad de la furia, el videoclip, un videoclip emblemático de Soda Stereo, publicado en 1988, que pertenece al cuarto disco de Soda Stereo, que se llama Doble Vida, pero Alfredo Lois dirigió ese disco puntualmente, un disco en blanco, un videoclip en blanco y negro, pero en 1985 estuvo a cargo de este diseño de portada de Soda Stereo llamado Nada Personal, en el cual podemos ver algunos distintivos de época. En principio, el teléfono fijo, y también el formato de tipografía que va a utilizar Soda Stereo a lo largo de los 80. Esas letras de Soda largas y el estéreo debajo, casi como que el Soda pisando el estéreo. Tenemos ahí la presencia de una tipografía renovada de Soda desde el 84 al 85. Hay un cambio, no solo sonoro, sino también desde lo estético. ¿Qué es lo que nos importa? Entonces, lo que les decía, que a 4 décadas de este lanzamiento, sigue siendo un disco clave en el rock en español, porque sigue apareciendo como referencia. De hecho, sin ir más lejos, incluso yo lo había enviado antes a esta propuesta a la universidad, en la serie El Eternauta, a que se no hace poquito, aparece una canción que es del disco Nada Personal, que es Cuando pasa el temblor. Es decir, que tenemos ahí como referencia uno de los hits máximos de Soda Stereo que están integrando este disco llamado Nada Personal. Yo voy a ir variando de situaciones, voy a hablar del sonido, de la estética, del contexto y también del legado, con algunos datos, letras, imágenes y relatos para no aburrirlos y aburrir, porque tiene que ver con una charla en la cual yo les voy contando algunas cositas. En principio, Nada Personal, publicado en 1985, como les decía, aparece en un momento de reapertura democrática, crecimiento mediático, porque tenemos la televisión a color en Argentina, 5 canales de aire, en realidad 4, porque el canal 2 era de La Plata y se veía quizás en la zona sur del Gran Buenos Aires, pero por ahí en Capital Federal era un poquito más complicado, y en zona norte también, pero podemos decir 4 o 5 canales de aire, en el cual hay un programa muy importante para el rock argentino y también para Soda Stereo, que es Badía y Compañía, un programa ómnibus que se emitía por Canal 13, conducido por Juan Alberto Badía, y que tenía la presencia de diferentes bandas y artistas del rock pop argentino y del pop argentino, porque podíamos encontrar a Valeria Lynch. Entonces, hay un crecimiento mediático de diferentes bandas que aparecen en la televisión. Uno puede encontrar a Sumo y a Soda Stereo participando en el programa Feliz Domingo, conducido por Silvio Soldán, en el que diferentes escuelas participaban para ganarse el viaje de egresados. Entonces, vemos cómo diferentes bandas van teniendo una presencia muy fuerte en el mundo mediático y también con esa sensibilidad ochentosa de época, en la cual hay una esperanza democrática, una expectativa de libertad, una mirada hacia el pasado dictatorial en modo rechazo, y también una propuesta de sentir que la cultura rock es la sensibilidad que acompaña a la juventud, ya sea desde una estética pop, que puede ser en modo internacional, Michael Jackson, Madonna, Prince, pasando por Genesis, Dire Straits, el propio Sting, y también con la presencia de bandas de rock argentino de múltiples formatos, desde riff con Papo, pasando por B8, transitando la etapa punk de Violadores y posteriormente Ataque 77, Soda Stereo, con una estética pop como Virus, también como Los Abuelos de la Nada, la presencia solista de Charly García, Spinetta, y también ciertas tradiciones más folk, rock, como las de León Gieco o inclusive Piero. Tal vez también podemos encontrar ahí a Miguel Cantín. Como ven, una propuesta bastante amplia del rock argentino, y Soda Stereo es la banda que desde que sintetiza la presencia de la televisión, la imagen y la mediatización, porque trabaja lo sonoro, lo visual y lo lírico, de un modo articulado. Es una banda pop que tiene un plan muy concreto.
sabe lo que quiere, una banda que sabe lo que quiere. Tal vez tiene también la particularidad de una de las personas más importantes para la música popular argentina, como es Gustavo Cerati. Entonces, estamos hablando de una banda que es muy importante y que además tiene un líder que excede a Soda Stereo ya. Yo sigo hace mucho tiempo a Cerati, hace mucho tiempo a Soda Stereo, y yo he transitado la etapa en la que Soda Stereo era más importante que Gustavo Cerati, y ahora estamos en la etapa en la que Gustavo Cerati es a veces más conocido que el propio Soda Stereo para algunas juventudes. Entonces, imagínense cómo estamos hablando de un artista que trasciende el propio grupo. Uno de los grupos de rock argentino más importantes de América Latina. Inclusive, lo voy a decir mejor, uno de los grupos de rock en español más importantes. Está en el podio Soda Stereo, para mí, en términos de convocatoria, conocimiento a nivel, a escala continental. Entonces estamos hablando de un grupo que se configura como una leyenda a nivel, insisto, latinoamericano o de rock iberoamericano. Respecto al primer disco, ya les dije, pero nada personal, es un salto sonoro, es un salto de calidad, también de estética, de un producto que tiene canciones que evidentemente tal vez tienen algún contenido que haya podido entrar en el disco anterior, pero en su gran mayoría son canciones para este disco, pensadas para este disco en su gran mayoría. Son letras más profundas, un sonido más pulido y una producción muy cuidada. Eso seguro. Uno lo puede escuchar en Spotify en este momento, o en YouTube, o escucharlo mientras estoy hablando yo, y van a escuchar que entienden que es un disco bien grabado, es un disco que tiene una idea sonora típica del post-punk de época, con diálogos con The Cure, con Depeche Mode, con The Smiths, para nombrar bandas de la época, pero también con ciertas relaciones con Virus, por ejemplo, en Argentina, o tal vez posteriormente Fricción, una banda que también va a integrar Soda Stereo como Soda Stereo, Cerati como productor y como guitarrista invitado. Eh, Acá tenemos las canciones a la izquierda, 10 canciones. 10 canciones que tienen un nivel de intimidad lírica que es bastante interesante, con juegos irónicos, pero también con juegos con el contexto. Tenemos Nada Personal, que le da nombre al disco, que es un hit del disco también, que tiene ya una presencia de época también sobre la comunicación sin emoción, por ejemplo. Hoy por hoy que podemos estar pensando en una etapa de hipercomunicación en la actualidad y cómo ya Gustavo Cerati, tal vez con un pasado de estudiante de comunicación en la Universidad de El Salvador, en el cual tiene algunas referencias típicas de quienes participamos en el repertorio de la especialidad comunicativa o en el ámbito de la comunicación, como yo, en el cual aparece Signos, en otro disco, por ejemplo, Signos, la comunicación pensada como un entorno sin emoción, por ejemplo. Entonces hay como reflexiones que me parece que tienen mucho que ver con la propia trayectoria de Gustavo Cerati en tanto compositor principal. Si no fuera por, es la segunda canción, menos conocida, pero para quienes conocemos a Soda Stereo, es una canción que particularmente se destaca por esos 3 puntos suspensivos, si no fuera por. Esto, si yo no estoy equivocado, el periodista Eduardo Berti lo destaca como una marca de época en la cual tal vez el receptor o el oyente es el que tiene que terminar la frase. Si no fuera por tantas cosas que no sabemos qué es. Y esos 3 puntos suspensivos también son repetidos en una canción de Virus que se llama Tomo lo que encuentro. En un momento, Federico Moura canta y dice, alquilado para 3 puntos suspensivos y no sabemos para qué. Pero bueno, es una instancia en la cual es una narrativa de época fragmentada. Algo que Eduardo Berti iba a decir, este periodista, que está muy vinculado con la época, una época de los fragmentos. Las canciones están más vinculadas a polaroids, como si fueran escenas de la vida cotidiana o de la vida urbana. Eso lo puede ver uno en canciones de Miguel Mateos, por ejemplo, en SAS. Hay un disco llamado Huevos, otro disco llamado Tengo que parar, y las canciones y el formato de escritura que tiene Miguel Mateos
tiene una tendencia fragmentada, a hablar en escenas, por ejemplo. Diferente a lo que era en otra época, en la década del 70 o principios de los 80, cuando, por ejemplo, Charly García en Peperina, creo que es, dice, quiero contarles una buena historia. O sea, aparece con una lógica narrativa de un cuento, casi como una novela. Y en estas canciones de los 80 estamos más orientados a fragmentos. Cuando pasa el temblor, canción muy conocida, sumamente radial para Soda Stereo, es tal vez la canción que los hace más conocidos en ese contexto, a escala continental. Danza Rota, que tiene también una sonoridad funky, muy particular a lo que es la forma de tocar la guitarra de Gustavo Cerati. Que Gustavo Cerati escribía con la izquierda, pero tocaba como derecho la guitarra, por ende tiene una derecha mucho más ligera para tocar la guitarra, las cuerdas, y ese sonido funky que les digo, tiene mucho que ver con la música disco. La disco estilo Chic, por ejemplo, o Air, Wind and Fire, o Kool and the Gang, que suelen tener un bajo muy presente, pero también un sonido de guitarra, sonoro muy funky, que tiende a lo bailado. Y Danza Rota está muy orientado a ese sonido, y la letra también habla de una situación de boliche, diríamos en Argentina, de baile, de discoteca, en el cual hay gente bailando y hay sensaciones encontradas en el acto del romance nocturno, bueno, cuestiones que tienen que ver también con una ebullición juvenil a la hora de habitar diferentes discotecas urbanas o del conurbano bonaerense, inclusive también en centros importantes de Argentina como Córdoba, Salta, Mendoza, Rosario. El cuerpo del delito, que es la canción, yo tenía un cassette en el cual esta canción cerraba el cassette. Eh, el cuerpo del delito es tal vez la canción menos conocida de este disco. Ha sido reversionada en recitales posteriores de Soda Stereo, especialmente en la presentación de Doble Vida, en 1978 en adelante, Doble Vida del disco. Pero el cuerpo del delito habla de una sensación detectivesca, de hecho de una situación en la que se nombra la KGB, la CIA, muy de Guerra Fría. Pensemos que este contexto de los 80 todavía es un contexto en el cual el mundo está dividido en dos, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, cada uno con sus narrativas capitalistas versus narrativas comunistas. Y en la Guerra Fría está esta situación de la presencia de espías, la presencia de satélites, vamos a verlo más adelante, de dimensiones de época discursivas que muestran camuflajes, por ejemplo, o gente que ingresa a ciertos países para ejercitar la visión y luego contarle en términos de espía. Entonces aparece el cuerpo del delito, que también tiene ciertas vinculaciones con películas de época como Doble de Cuerpo, por ejemplo, que después va a ser repetido por Gustavo Cerati y el otro letrista que lo acompaña, que es de apellido Dafunquio, que no es el de la banda Las Pelotas, sino los otros, que también surge ahí como una etapa de oscuridad detectivesca. Juego de Seducción, que es una canción que tiende a tener una manifestación de fantasía sexual, que también ha sido criticado en las lecturas posteriores, porque propone una lírica que ha sido tensionada en el último tiempo. Estoy a su lado, que es una canción de Richard Coleman, que también es conocida, tiene un saxo al comienzo. Observándonos, que es la instancia de los satélites muy presentes. Pensemos que este contexto es el contexto en el cual efectivamente sucedió el año 1984. Así como en 1947, George Orwell escribió la novela 1984, en la que construye un futuro distópico con una persecución del gran hermano. eh, la novela ya se llamaba 1984 en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70. Entonces, cuando llega efectivamente 1984, suceden diferentes cuestiones sobre eso. Canciones que hablan de 1984, discos que se denominan 1984, como el disco de Van Halen, que sale en 1984 y se denomina 1984,
Y también la presencia de satélites vigilancia, esto también lo podemos ver en Divina TV Führer de Los Redonditos de Ripper. Entonces, observándonos, habla también de este contexto de Guerra Fría, observación y demás, vigilancias, imágenes retro, que también tiene que ver con la idea de lo retro y las imágenes, la presencia muy fuerte justamente de imágenes, de cintas, de videos, y también Ecos, que es una canción bastante oscura, en la cual Cerati la tocaba con la banda Fricción, que es la banda que compartía con Richard Coleman, y es una de las canciones más oscuras de Soda Stereo que da anuncio a lo que vendría en el tercer disco, que es Sign, un disco más dark, más oscuro, mucho más post-punk, más vinculado con The Cure, el Depeche Mode más oscuro también, o Echo and the Bunnymen, por ejemplo, y mencionando algunos títulos. Espero que lo estar abrumando, pero bueno, tiene mucha información lo que les iba a contar. 10 canciones intensas entonces. Los sencillos fueron Nada Personal, Estoy a su lado, Cuando pasa el temblor, también Juego de seducción. Tenemos la ficha técnica, ahí no se ve muy bien, pero la pueden ver ahí igualmente. Alfredo Lois es el diseñador de tapa. Se destacan como canciones que sonaban en los recitales de Soda Stereo, Danza Rota, Ecos e Imágenes Retro, por lo menos para mí, la mejor canción del disco, pero bueno, eso es muy subjetivo. Hay gente que elegiría otra. Eh, Acá vemos, por ejemplo, un programa de Chile en el cual nos da dos importancias sobre esto. Uno, que Soda Stereo empieza a trascender la frontera, empieza a tocar en países que ya había tocado, por ejemplo, Miguel Mateos con SAS, que empezó a abrir el panorama, pero Soda Stereo, junto con posteriormente los Enanitos Verdes, después Virus, también Charlie, pero Soda Stereo está a escala mucho más alta, eh, porque es la banda que se hace más conocida, es la banda que genera mayor adhesión, que hoy por hoy tiene un nivel de convocatoria alta en términos de escucha de Spotify. Entonces, hablamos de uno de los países más importantes para Soda Stereo, como lo es Chile, y en este canal, perdón, en este programa llamado, que no sé si el programa se llama REC o es un programa que recuerda a otros programas, pero ahí vemos una entrevista que le hicieron a Soda Stereo en esa época. Y nada personal, le solían preguntar a Cerati qué significaba el nada personal. Había gente que en la época por ahí se derivaba hacia otros lados, tal vez pensaba puntualmente que era una canción que refería a la nada, al ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Desconozco si Cerati lo había leído o no, pero digamos que son conceptos que suelen ser fuertes. Especialmente, como les digo, la idea de lo plástico, la idea de la vigilancia, la incomunicación. Soda Stereo se presenta como una banda plástica y un juego con lo superficial en el 84, pero no es para nada una banda superficial, por lo menos esa es mi opinión, sino que plantea diferentes temáticas. Por ejemplo, se refuerza en nada personal y en esta comunicación sin emoción o la caja o pantalla de video la idea que ya estaba en Sobredosis de TV, que es la presencia de la televisión, la presencia de la vida tal vez mecanizada o con múltiple presencia de los medios de comunicación. Y los medios son protagonistas para las letras de Soda Stereo y también para la historia de Soda Stereo, para la convocatoria que tiene. Porque de hecho es una banda que, permiso que tomo un mate, es una banda que tiene mucha circulación por la televisión. Una televisión, insisto, muy acotada al lado de lo que soy. Hablamos de canales de aire, 5 canales de aire, entre ellos 4 en función, Canal 9, Canal 13, Canal 11 y Canal 7. Y en Chile, particularmente, estamos hablando de Chile todavía con la presencia del régimen de Pinochet. Entonces, valga la redundancia, la presencia de Soda Stereo es como un aire fresco también
para las juventudes chilenas. Y las discusiones son similares, porque hablamos de la televisión, de lo mediático, de las imágenes, de los mensajes, de los simulacros. El simulacro como concepto también aparece en imágenes retro, porque Cerati canta y dice un simulacro demasiado real, por ejemplo. Entonces aparece ahí una cuestión entre no sabemos si es vigilia, si es sueño, si es realidad, si es mentira. Una, unas letras bastante potentes y bastante reflexivas en comparación con las de 1984, que es un Soda Stereo mucho más irónico. Tal vez mucho más relacionado con lo que sería el primer Virus, quizás, pero también con letras muy reflexivas, que también las tendrá Virus a futuro. Una banda que también merece este, una charla, así como la que estamos teniendo, una exposición puntual. Punto aparte para cuando pasa el temblor, porque cuando pasa el temblor no es solamente una canción que es un hit y que es muy conocida, sino también que tiene un videoclip puntual. Ahí Patricia dice, voto por esa charla de virus. Sí, yo también. Porque mientras estaba explicando, digo, merecemos una charla de virus, porque así como Soda, también tiene un disco en el año 85 llamado Locura, que yo lo recomiendo que lo escuchen. Es el quinto disco de Virus, banda de La Plata, y también tiene este tipo de diálogo. Con la diferencia de que Federico Moura trabaja con un artista en la escritura, que es Roberto Jacobi, y realmente piensan muy bien las letras. Esto lo remarco porque Cerati solía decir que le costaban las letras, que le era como lo último que hacía, y muy posiblemente las vinculaba con el sonido de la música. Sin embargo, opinión personal, Cerati tiene una destreza muy buena para escribir también. Le podría costar y él realmente reconocía que no era su fuerte. Sin embargo, uno o una tiene recuerdos de canciones o frases memorables de Soda Stereo. Entonces, desde el Gracias Totales que le sale en el recital del último concierto de 1997 hasta canciones propias que él escribió. Cuando pasa el temblor tiene videoclip y además es un hit. No es menor la idea de videoclip, porque primero y principal es una banda de la ciudad, en ese momento de la Municipalidad de Buenos Aires, una banda del centro de Argentina, donde se suele decir que suceden muchas cosas y si no pasa en el centro es difícil que tenga repercusión. Si eso sucede hoy, imagínense, hace 40 años atrás, pero tiene una distinción esta canción porque tiene un videoclip propio. Está situado en un paisaje que no es el céntrico, sino que es un paisaje, si yo no estoy equivocado, de Tilcara, en Jujuy, hermoso lugar. Está grabado ahí, con la presencia de ellos tres, imagínense, ellos tres con los raros peinados nuevos, esas especies de pantalones de gaucho mezclado con sacos extensos al mejor estilo dark, y el contexto del noroeste argentino o el norte argentino, con una canción que mezcla reggae con un carnavalito. Yo recuerdo que Juan Carlos Baglietto, eh, can- eh, cantante argentino, señalaba que era como una canción que llamaba la atención porque tenía un sonido tipo de carnavalito. Bueno, em, Cerati cuenta que esto lo conecta emocionalmente con el terremoto de México, situado en ese mismo año en 1985, que de hecho que puso un poco en crisis la realización del Mundial al año siguiente, el Mundial de Fútbol en 1986, que es en el que sale campeón Argentina con un estelar Diego Maradona. Entonces, evidentemente la idea del terremoto, del temblor, lo llevó a Gustavo Cerati a escribir sobre eso, y cuando pasa el temblor, generaba también diferentes significancias a nivel contextual en diferentes lugares. Porque el temblor puede ser entendido como un momento de época, como un momento político, como un momento emotivo, emocional, es decir, que tiene como una metáfora muy amplia.
El videoclip, como les decía, rodado en Tilcara, fue un hito para el rock latino porque es un video que con el tiempo empezó a circular en canales, no digo canales musicales, pero en canales que tenían espacios musicales. Entonces, este videoclip, que uno lo puede ver en YouTube, tiene toda una propuesta y una preparación audiovisual. No es solamente la banda cantando, es la banda caminando, participando, siendo filmada, a sabiendas de que esto se va a publicar y va a circular por los canales de televisión abierta, pero también quizás por esos canales de cable que estaban recién empezando en América Latina. En Argentina va a llegar fuertemente en la década del 90, pero hacia finales de la década del 80, ya algunos países de América Latina tenían una red de cable operador, mucho más amplia, con una cantidad de canales para ver, canales mediados por los viejos conversores, que a nuestra televisión 20 pulgadas a color le ubicábamos ese conversor y podíamos tener un par de canales más, gracias a los cable operadores. Y si había un canal musical, por ejemplo, alguno parecido a MTV, no digo MTV porque MTV llega en los 90, MTV latino, ya el MTV estadounidense estaba, porque empezó en 1981, ese MTV que pasaba videoclips de diferentes grupos y bandas, especialmente norteamericanas e inglesas. Cuando pasa el temblor, tiene una inserción posteriormente como un videoclip que circula, perdón, y hace un salto hacia lo que es MTV. De hecho, en el año 2002, MTV le entrega un premio leyenda a Soda Stereo, porque es una banda que es considerada una precursora en términos comunicacionales, en términos de imagen y en términos de videoclip. Es decir, que estamos hablando de un importante videoclip especial. En el caso que les interese, les pregunto, si quieren ubicar en el chat, les pregunto cuál fue la primera canción que escucharon de Soda Stereo. Les pregunto a ustedes, si recuerdan. Yo sigo avanzando, ¿eh? Pero después vuelvo al chat. Pero les quería preguntar cuál fue la primera canción que recuerdan ustedes que escucharon de Soda Stereo. Si no se acuerdan el nombre, pongan más o menos el estribillo y yo me voy a dar. Sigo. Eh, Videoclip y mediatización. Efectivamente, el videoclip, como se le suele decir, de la canción El Temblor o Temblor, que también fue dirigido por Alfredo Lois, al igual que el videoclip de En la Ciudad de la Furia, muestra una identidad visual fuerte, a partir del contraste. Los pelos, sí, no digo despeinados, pero crecidos, al estilo New Wave de los 80 o post-punk, y también que Soda entiende desde muy temprano el poder del video. El video como una presentación para la banda. Piensen ustedes que durante mucho tiempo la cultura rock entendía que la presencia de la banda era una presencia mediante las letras y después una presencia mediante los recitales y posteriormente la imagen en póster y salir en revista y después se sumó participar en videoclip. Entonces es toda una identidad fuerte que se va teniendo y que fue teniendo la banda y que es, como les digo, le da un carácter de precursores, porque su estética los volvió muy visibles en América Latina y los fue convirtiendo en pioneros del rock en la era de MTV. Acá marco un asterisco. Soda Stereo está habitualmente eh, mencionándose, vamos a decirlo así, mencionándose para que pueda ser la primera banda de rock latino o en español en poder ingresar al Rock and Roll Hall of Fame, ¿lo ves? Rock and Roll Hall of Fame, que es el escenario en el cual se premia, de algún modo, la trayectoria de diferentes bandas de rock pop o de pop. Tiene que tener una trayectoria de más de 25 años. El Stereo ya tiene 40, más de 40. Entonces, estamos hablando de una banda que todavía sigue en agenda, porque está la posibilidad de poder tener a esta banda
participando en este evento de Rock and Roll Hall of Fame para poder estar en donde están todos los popes y los grosos y las grosas del rock pop argentino. Obviamente que la presencia de Soda Stereo tiene una escala global también porque Coldplay ha tocado de música ligera. Entonces hay una presencia muy fuerte de Soda Stereo a nivel de repertorio mundial, por ejemplo. La portada del disco, como ustedes ven acá, esta es la portada del disco, pero también es una campaña publicitaria que se hizo, en la cual se decía el rock efervescente de Soda. Se hablaba de la efervescencia, de las burbujas, jugando obviamente con el líquido, ¿no? Con soda, con lo que sería la presencia de la soda, igualmente. Fue repartido por CBS, una productora discográfica. Y lo que tenemos ahí es que la portada del disco, los peinados y la gestualidad del grupo, la presencia, la forma de estar, expresaba una estética, como les decía, New Wave, de nueva ola, pero con mucho conocimiento del control visual. Estaban muy celosos de lo que era su presencia visual. Por eso solía contar Cerati que pasaban horas pintándose los ojos, poniéndose jabón para que le crezca, para que le quede bien duro el pelo, colocando diferentes pinturas, que es una estética muy glam también, que tiene que ver con la época. Soda Stereo va a tener diferentes formatos. Este es el formato del Soda más New Wave, para después pasar a una etapa más dark, luego más soul, luego más rockera, más sónica, y ya finalmente clásica, con el último disco de estudio de Soda Stereo, que es Sueño Estéreo, muy Britpop también de la época. Nada está librado al azar en este disco. Eh, la imagen es también un lenguaje dentro del universo del disco. El disco tiene canciones, tiene sonidos y tiene la portada. La portada está pensada para presentar a la banda como si fuera una banda que tiene una presencia visual notablemente fuerte. Veo que el chat se está moviendo, a ver, vamos chicos. Bueno, María dice, cuando pasa el temblor, efectivamente, cuando pasa el temblor es la canción con la que ella conoce. Vos sabés, María, estoy pensando si yo no lo conocí con cuando pasa el temblor también. Tengo mis dudas, estoy ahí luchando entre si es cuando pasa el temblor o te hacen falta vitaminas. Pero bueno, están en una de las dos. Así que en eso coincidimos con vos. Cecilia dice, nada personal, todo especial, todo especial. Nada personal, una canción que también sonaba mucho en la radio, una canción que quienes por ahí bolicheaban en la época sonaba también para bailar, nada personal, porque es una canción bailable. Algo para destacar, nada personal, juego de seducción, danza rota, canciones bailables, netamente bailables. Estoy a su lado también. Pensemos que sonaba mucho en los boliches, ¿no? En los bares, en los bailes. Dice Patricia, de música ligera, pero siempre la odié. Lo que sorprendió gratamente fue Sueles dejarme solo. De hecho, pensé que la original era el cover de la banda de Cabezones. Muy bien. Efectivamente, Cabezones hace un cover de la canción Sueles dejarme solo. Más o menos habrá sido en el 2002, 2003. La verdad que estoy medio en esa época, creo que había sido. Y mucha gente escuchaba esa canción de Cabezones, que es una banda, podemos decir, de tipo new metal, una banda más pesada. Y cuando muchos descubrieron que era un original de Soda, publicada en el disco Canción Animal de 1990, se sorprendieron. Es una de las canciones más rockeras de Soda Stereo. En, el, en la última gira de Soda, en Me Verás Volver del 2007, Cerati destruía una guitarra, particularmente en esta canción, para que vean lo fuerte que sonaba esta canción. De música ligera, es verdad, es la canción más conocida de Soda. Es uno de los hits históricos del rock argentino, de hecho. Uno de los máximos hits que tiene el rock argentino, junto a Fijifi y junto también por ahí canciones de Charlie, o de Spinetta, de Muchachos Bajo de Papel, bueno, Raúl y las Piedras. Estamos hablando de categoría alta de lo que es la circulación de canciones de rock argentino, pero efectivamente no es que sea la mejor, digamos. A mí me parece que de música ligera es una canción que yo respeto mucho, a mí me gusta,
pero no creo que sea la mejor. Su imagen de los 80 se basó en la New Wave de Londres o alguna más también. Mira, en su gran mayoría se suele decir que Cerati era una escucha muy fuerte de música británica o de la zona. Entonces podemos encontrar New Wave londinense o también bandas de Escocia como Simple Minds, por ejemplo, o una banda de Irlanda como U2. Entonces podemos decir que era más una estética New Wave europea, para ser más sincero. Porque esta época en la que Nada Personal tiene esta estética para Soda, también para Virus, eh, podemos encontrarlo una estética similar en YouTube, en el disco Unforgettable Fire, que el Fuego Inolvidable, que es de 1984, con una estética New Wave similar. Lo podemos encontrar con Simple Minds, banda escocesa, también con esa estética, con The Cure o The Smiths, ya estamos hablando de Inglaterra. Por ahí se me está escapando alguna banda de otro lado. Me cuesta pensarlo con bandas estadounidenses de New Wave, porque lo enfoco a Cerati mucho más mirando lo que sucede en Europa y no tanto lo que sucede en Estados Unidos. Lo que sucede en Estados Unidos por ahí le va a interesar un poco más, quizás en los 90, finales de los 80, muy posiblemente, que es justamente donde se graba Doble Vida, el cuarto disco, se graba en New York y Canción Animal de 1990 se graba en Miami, o por lo menos se remasteriza en Miami, porque tiene presencia de Miami. Entonces, Estados Unidos se va a insertar un poquito más tarde en Showdown. Cuando pasa el temblor, Persiana Americana, muy bien, tal cual. Son dos canciones que son muy conocidas. Ni hablar de The Police, sí, Patricia, The Police es como te diría, la influencia principal que tiene Soda. Si yo no estoy equivocado, Cerati le pide un autógrafo a Sting cuando lo cruza en New York City, en el boliche en New York City de Capital, que The Police apareció y se hizo un revuelo. Entonces, aparentemente estaba Cerati, estaba Zeta Bosio ahí y le pidieron un autógrafo. Es decir, que The Police está muy presente en los inicios de Soda. Tengo entendido que quien escuchaba mucho más de Police era más Zeta Bosio que Cerati, pero sin embargo había una presencia muy fuerte de lo que es The Police. The Police que también está muy presente en la banda Hit, en Guyot de Charly García, la banda de Porcheto también, que luego hicieron su banda que se llama Hit, que tiene muchas canciones conocidas también. Pero sí, New Wave de Europa, podemos decir, Patricia, para cerrarlo ahí, si querés, como una referencia. Bueno, no sé qué había pasado, si me fui, o se fueron ustedes, o nos fuimos todos. Pero bueno, ahora sigo. ¿Me escuchan ahí, no? ¿Estamos bien? Digo para la gente del chat, a ver si me dice que estamos bien, y avanzo. Bien, perfecto. Bueno, volví. Les comentaba entonces, luego de lo que le estaba señalando a Patricia sobre el New Wave más europeo, eh, también hay una presencia de Soda en las revistas. Revistas Toco y Canto, revista Pelo, revista Cantarrock, revista Humor, obviamente que después, posteriormente, en revista Gente, eh, vemos que Soda empieza a aparecer como una referencia en las revistas, en las portadas y en el interior de las páginas. Por ende, Soda Stereo también es una banda que tiene presencia en los medios de comunicación escrita, con entrevistas, con fotos, con coberturas de recitales. Nada Personal tiene
una presentación histórica, que son 4 shows en el Estadio Obras de Núñez, en Capital Federal. Tiene un despliegue escénico, es como una ciudad, algo muy como moderno, posmoderno, disruptivo, como algo futurista, también como una presencia casi futurista en ese escenario, muy propio de los 80. Los 80 piensan mucho en futuro, desde Terminator, en un futuro apocalíptico, pasando por Blade Runner, también que tiene futuro apocalíptico, o películas de viajes en el tiempo, como por ejemplo Volver al Futuro, o cuestiones más de fantasiosas, como Historia sin fin. Estoy nombrando películas de la época, en la cual hay mucho diálogo con lo que sería el futuro, o lo que se piensa. En abril del 86, a pocos meses de la edición de Nada Personal, se presenta el disco en obras, como les decía, 4 funciones agotadas. Ahí se empieza a pensar que Soda Stereo viene pisando fuerte y en serio. Una iluminación muy pensada, un sonido muy potente, sonaba bien Soda Stereo en vivo, esa es una de las particularidades que tenía la banda, era que tenía un muy buen sonido en vivo. Quienes han tenido o hemos tenido la posibilidad de escuchar a Soda Stereo, pues sabemos que sonaba muy bien. Cobertura audiovisual también. Este disco fue grabado y presentado luego en un VHS. ¿Se acuerdan VHS? Cassette para poner en la videocasetera. Bueno, se podía alquilar este video para ver la presencia de Soda en el Estadio Obras. Ya era una banda de proyección continental. Es decir, que este mismo Soda Stereo circulaba tanto en boliches del conurbano bonaerense, por ejemplo, tocaba en el Club de Filo de Verazategui, donde soy yo, ahí en el sur de Gran Buenos Aires, o también podía tocar en Catamarca, como en Chile, como en Bolivia o en Paraguay. Ya estamos hablando de países limítrofes. Empezamos a ver cómo el crecimiento exponencial de Soda Stereo se va haciendo cada vez más amplio. Esto va a explotar en el 86 con la publicación del disco Signos. Ahí nombraban a Persiana Americana. Persiana Americana está en ese disco. Y Signos va a significar que Soda Stereo tiene ya una escala continental. De hecho, hacen una gira, como de 6 meses más o menos, que termina estando presente todo el sonido en el disco Ruido Blanco, primer disco en vivo de Soda Stereo, publicado en 1987. Y uno puede escuchar ahí que Soda Stereo es una banda internacional a 4 años de superación y un crecimiento realmente muy potente y muy notable. Ahí se crea la Sodamanía, especie de lugar donde toca Soda, lugar que se llena de jóvenes con ganas de escuchar música. Lugar en el cual tal vez hubo mucho tiempo de silencio, hubo mucho tiempo de autoritarismo, y sin embargo la música rock lo que hacía era sacar fuera las expresiones. Pensando en el legado de Soda Stereo, podemos pensar, valga la redundancia, en que es una banda, y esto es a título personal, que marca un punto de inflexión. No solamente el disco, sino la propia banda. Vamos a dividir esto. El disco es un punto de inflexión para Soda, sin lugar a dudas, porque le permite tener una producción con buen sonido, bien cuidada, bien trabajada, con letras muy bien elaboradas, y le permite sentir al grupo que puede, que lo puede hacer, sin necesidad de un productor externo, como era Federico Moura, que participaba en la escena de rock, pero no era interno de la banda. Este disco ya está producido por Cerati por Zeta Bosio. Signos va a ser del mismo modo. El disco Doble Vida, cuarto disco de Soda Stereo, publicado en 1988, es un disco que tiene la producción de Carlos Alomar, que había sido guitarrista de David Bowie, también había participado en discos de Lennon, de John Lennon. Entonces, estamos hablando de una producción externa. Canción Animal, del año 1990, tiene producción de
el propio Cerati, Zeta Bosio, alguna intervención de Melero, de Daniel Melero, aquel compositor de la canción Trátame Suavemente. Dínamo, el sexto disco de Soda Stereo, publicado en 1992, que es tal vez para mí el mejor disco de Soda Stereo, pero Dínamo tiene una presencia de pocos hits, pero canciones muy lindas, producido entre Cerati y Daniel Melero. Y el del 95 ya es directamente Cerati y Bosio, trabajando con el último disco que es Sueño Estéreo. Como ven, la producción de Soda suele tener referencia interna y algún invitado del exterior. En este caso, el disco le permite ver a la banda que puede trabajar con un productor externo como un productor, como ellos mismos siendo productores directamente. En la historia de Soda Stereo es clave el disco, en la historia del rock en español también, porque muchas bandas empiezan a copiar a Soda y a sentir que se puede. Y otras bandas que ya venían de antes, como en Chile Los Prisioneros, empiezan a tener una zona mucho más abierta para tocar, para tener la posibilidad de tocar. Hablo de Chile, en el caso de Los Prisioneros, los tres, como puede ser en México, bandas que ya venían, como el Tri, que puede participar en diferentes zonas de música, porque Soda Stereo va habilitando cada vez más lugar para poder escuchar música rock pop. Posteriormente, Aterciopelados en Colombia. Bueno, vamos a tener una serie de bandas distintas. Lívido, creo que en Perú, ya estamos hablando de una apertura de bandas. Todas las bandas que vienen posteriormente, ya sea Maná o Café Tacuba, se referencian de alguna u otra manera en Soda Stereo. Juanes, por ejemplo, también en Colombia. Shakira, en Colombia también. Que Shakira lo ha dicho muchas veces, que era seguidora de Soda Stereo, e inclusive Gustavo Cerati participa en el disco, creo que se llama Fijación Oral de Shakira. Eh, y también marca un punto de inflexión Soda Stereo, como, como partícipe trascendental del rock argentino. Es una banda con una escala continental, una banda que tiene una propuesta mediática comercial y a su vez es una banda que tiene canciones que tienen una profundidad de sentido muy interesante. Que si uno lo lee rápido, y como les digo, si uno lee la letra, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? Y lo lee lineal, va a decir, estos pibes quieren ser del Jet Set. Pero si uno lo vuelve a leer, encuentra ahí que hay simulaciones, que hay una sociedad de falsedad, que hay una instancia en la cual el consumo nos invita a consumir, 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 consumir. Entonces ya estamos hablando de una crítica más ácida, diferente. Lo mismo puede pasar con Nada Personal, con el hecho de la nada, los ecos. Ahora les voy a hacer como una especie de paneo sobre los diferentes tópicos que manifiesta este disco. Se los he nombrado al principio recién, pero quería remarcarlo como para que vean cómo un disco de cultura rock argentina me permite ver de qué modo dialoga con el contexto. Vuelvo al contexto político argentino. Democracia, gobierno de Raúl Alfonsín, todavía expectativas crecientes con esa democracia de Raúl Alfonsín y un crecimiento de bandas que tocan en el Teatro Ópera, en el Teatro Gran Rex, en obras. Hay festivales en Vélez, como el Festival de la Rock and Pop, una radio que comenzó en 1985, hace 40 años. Un Charly García que en el 84 había publicado Piano Bar. Fito Páez publicando su segundo disco llamado Giros, que es un salto de calidad en comparación con el primero, que también es bueno, que es el debut. Entonces, Rocas Vivas de Miguel Mateos Sass, que es uno de los discos más vendidos del rock argentino, con Tirá para arriba, versión en vivo. De hecho, este año el propio Miguel Mateos presenta los 40 años de Rocas Vivas, un disco en vivo. Entonces, hablamos de un contexto que para el rock va muy en línea con el contexto político, que se denomina, como lo suele decir una autora llamada Natalia Milanesio, el destape.
como el momento del destape, un destape musical, corporal, político. Entonces estamos hablando de este contexto de época en el cual el cassette es una compañía para diferentes juventudes. La propuesta estética de Soda entra muy bien con esas letras, con sus videos, y dialoga aún hoy con las nuevas generaciones. Con 40 años después, hay una vigencia que sigue intacta. Yo entiendo que acá hay gente que debe ser más chica que yo, e inclusive deben saber muy bien de qué estoy hablando cuando hablo de Soda Stereo, cuando hablamos de su presencia, cuando hablamos de Cerati, qué es lo que tiene Cerati como artista para compartir o para ofrecernos en tanto representante de la cultura argentina, en este caso de la cultura latinoamericana. Hablamos de una persona que tiene una destreza vocal, una forma distintiva de cantar, una forma distintiva de tocar la guitarra, de componer, un artista todoterreno, pero también hablamos de dos músicos que son fundamentales en el rock argentino, como es Zeta Bosio, que tiene también una lógica de productor, y uno de los bateristas que a mí más me gustan, que es Charlie Alberti. Charlie Alberti es un baterista que es muy ajustado, muy presente, pero que es muy bueno, además. Lo que ocurre es que él lo ha dicho una vez, no es que hace un montón, no es que toca un montón de notas a la vez. Lo que tiene es una presencia escénica muy ajustada cuando toca la batería. Y de hecho, si les gusta Dínamo, el disco de 1992, van a ver cómo Charlie Alberti toca muchas veces muy rápido, inclusive. O sea, tiene una destreza muy buena y tiene formas difíciles de tocar, como pasa en la canción En el séptimo día de Soda Stereo. Una canción que tiene un tiempo distinto. Hay que estar muy concentrado para tocar la batería de esa canción. Siendo lo que les decía, a las letras, ahí se ven chiquito, pero les voy narrando. Nada personal está compuesta por Cerati. Es decir, que nada personal, que yo tengo acá, perdón, tengo acá las letras de una edición que habían hecho, que había hecho puntualmente, me parece que fue, no sé si fue Sony Music con Clarín, bueno, pero habían hecho una especie de edición. Eh, ya en nada personal se puede ver que aparece, como les decía, la idea de la comunicación, la voz en off, esto es muy propio de los medios de comunicación, eh, la idea de imagen de video, el mensaje entre líneas de la TV y también la idea de sentir que uno no encuentra nada. Estamos rodeados de imágenes, rodeados de mensajes y sin embargo siento algo que es nada, nada personal. Como una sensación de o aburrimiento o abulia o, o sensación de que no hay nada que satisfaga. Ahora, esto es en la década del 80, imagínense en la actualidad, en la cual estamos rodeados de plataformas. Es decir, que nada personal como canción puede hablarnos de una situación de comunicación incomunicada, con esa especie de oxímoron, con esa especie de contradicción. Si no fuera por, que es lo que les decía, que tiene tres puntos suspensivos, que permite ver una lógica más fragmentada. Cuando pasa el temblor, que puede entenderse desde diferentes sentidos, diferentes metáforas, el temblor puede representar muchas cosas a la vez, desde temblor político a temblor social, temblor cultural o un temblor en sí real, como un terremoto. Danza rota, situado, por ejemplo, en esos boliches, esos lugares en los cuales se habla de ritmo, se habla de movimiento, de música, el hecho de bailar algo con la luz que está alta, que me quema la cara, dice luz, las luces me queman la cara. Entonces, vemos cómo aparece el espacio bailado. El rock de los 80, el rock pop de los 80, tiene mucho de lo bailable. Esto lo dice un autor llamado Gabriel Correa, que dice que es como un espacio, el baile de entretenimiento es como un espacio muy de esta época de los 80. El tema de lo bailable, como un espacio de resistencia, un espacio de tensión, un espacio de diálogo entre las corporalidades.
y también una forma de escaparse tal vez de lo rutinario o de la mirada de la vigilancia. El hecho, imagínense ustedes en un boliche. Uno hace otras cosas en un boliche, tal vez baila, toma algún trago y está con amigos, amigas, conoce gente. Es como una especie de justamente de escape, como diría Natalia Milanello de la época. El cuerpo del delito, lo que yo les decía, que aparece ahí una idea de detectivesca, casi de película policial, la CIA, la KGB, la CIA estadounidense, la KGB rusa, el FBI, en este caso también de Estados Unidos, aparece como una lógica de película. Entonces podemos ver con nada personal que aparece algo más comunicacional, si no fuera por fragmentario, cuando pasa el temblor, aparece una idea de metáfora ante los temblores que podemos sentir en términos metafóricos, la idea del baile con danza rota, lo detectivesco o audiovisual con el cuerpo del delito, la fantasía o el hecho de la transgresión, o inclusive el hecho de jugar al límite, por ejemplo, con juego de seducción. Estoy a su lado, que también tiene una propuesta en la cual hay como una situación de erotismo, observándonos, que es lo que les digo, que es la presencia de satélites, la vigilancia, casi como si fuera una película de ciencia ficción, la canción. Apaguen ese monitor, fuera de mi órbita, fuera de la atmósfera, fotos de tu cama, como si fuera que nos están mirando todo el tiempo, nos están vigilando, nos están viendo. Insisto, 1985. Esto es hace mucho tiempo atrás y tal vez todos estos escenarios que aparecen en Observándonos, la canción de Soda Stereo, que está compuesta por Cerati, lo podemos encontrar como repertorio de Black Mirror, no tanto de alguna película de la época, o sí, pero en este caso vamos viendo cómo se adelanta a lo que después va a ser como una narrativa típica del mundo audiovisual. Imágenes retro también, de lo que le decía, que es la idea del simulacro demasiado real, la noción de ver que nuestros ojos pueden ver imágenes retro como un déjà vu, que le devuelve el propio reflejo, casi una situación pesadillesca también, que lo podemos encontrar inclusive en Jijiji, la canción de Los Redondos. Fíjense esos diálogos, en ese versus histórico que había entre Soda y Los Redondos, y cómo hay canciones de Soda y Los Redondos que dialogan. Divina TV Führer con Sobredosis de TV, imágenes retro con Jijiji. Hay como unas cuestiones ahí de diálogo de canciones que trabajan una temática similar, con narrativas distintas, no es lo mismo la forma de composición que tiene el Indio Solari que la que tiene Gustavo Cerati. Esa es la riqueza, de hecho, la diversidad de propuestas. Y finaliza con Ecos, como le decía, una canción bastante oscura que habla sobre llenar vacíos, el hecho de la normalidad, lo frío, cubrir la soledad. Ahí se nota una narrativa típica del universo de los 80, especialmente de los movimientos post-punk, que tienen que ver con una trayectoria muy, eh, muy, en algunos momentos irónica, ácida, y también que tiende a tener una mirada sobre la soledad o sobre los vacíos o las nadas, que en la segunda mitad de los 80 va a estar mucho más presente en Soda Stereo, pero también lo vamos a encontrar en Fricción, una banda, o en Don Cornelio y la Zona, también otra banda, que dialoga muy bien con ese Soda Stereo dark de la época. Para ir cerrando entonces, lo que les iba a mencionar es que hablamos de un legado de Soda Stereo, a modo de cierre les digo. Charly García, efectivamente, dice Patricia, dijo que Cerati era un arquitecto del sonido. Y yo les diría que a mí me parece que cuando habla de arquitecto de sonido se refiere a que es un músico que piensa esto es una interpretación mía, que piensa eh, en la forma de armar la canción desde diferentes lugares. Yo entiendo que Cerati compone y va pensando dónde iría la batería, dónde iría el bajo, dónde iría su voz y dónde iría un teclado. Entonces,
son canciones que están armadas casi como si fuera un arquitecto que piensa en las columnas, piensa en la losa, piensa en la forma de colocar el cemento. Entonces estamos hablando de alguien que tiene una mirada muy, muy de maqueta, piensa en una maqueta. Si pensamos en canciones que son bastante cerradas, de Cerati o de Soda, yo creo que uno puede encontrar canciones muy bien logradas y muy bien elaboradas en, por ejemplo, Imágenes Retro de este disco, en Afrodisíacos de 1984, del primer disco de Soda Stereo. La canción, por ejemplo, Signos, es una canción arquitectónicamente bien elaborada, con el bajo, con la guitarra, con la voz. Obviamente esto no es únicamente de Cerati, porque también estaba Zeta y estaba Charlie, pero la verdad que yo entiendo que cuando hablamos de una mirada arquitectónica de Cerati, hablamos de una mirada de alguien que no deja nada librado al azar y tiene pensada la letra, la música y la atmósfera de la canción. Yo creo que Ciudad de la Furia es un ejemplo perfecto de eso. Ciudad de la Furia tiene un momento en el cual se escucha solo el bajo, un momento en el cual está la voz de Cerati con un estribillo enorme, con una letra fenomenal, con el me dejarás dormir entre tus piernas. Después tenemos una parte final con un solo de guitarra, notable solo de guitarra de Cerati. Entonces, cuando vemos ese tipo de estructura de canción, vemos que es una canción que está muy bien pensada. Canción Animal les diría que es un disco que está, en su gran mayoría, conceptualmente pensado de un modo notable, que es una gran maqueta de disco de rock. Muy bien. Efectivamente, sí. Eh, a ver, leo lo que dice Patricia. Se nota mucho en su etapa solista también, hasta diría que un poco que en Soda, ¿no? En la estética también, creo yo. Sí, yo creo que Cerati perfecciona mucho más esta idea de arquitectura sonora que tiene. Y cuando uno escucha una canción como Boca Nada, del disco solista de Cerati, vemos que es una canción que tiene una atmósfera con una estructura de orquestación, con una letra que con el modo en el que la va cantando, va siguiendo como si fuera una línea de humo que va saliendo de su boca, una bocanada. Entonces, estamos hablando de alguien que obviamente está más grande, sabe lo que es producir, sabe lo que es trabajar, y la vertiente solista de Cerati tiene una, una dinámica que esté muy bien lograda. Líricamente, también, justo acá Patricia nombra Puente. Puente, Crimen, por ejemplo, posteriormente. Una canción que a mí me gusta mucho, como. eh, Ay, se me fue el nombre. Tu cicatriz en mí, del año 2002. Eh, Fuerza Natural, tiene toda una. Cada canción está pensada para ejercitar una desconexión, una idea de desconectarse, que lamentablemente fue el último disco de Cerati, ¿no? Pero hablamos de arquitecto en términos de, entiendo yo, de una persona que piensa muy bien cada canción. Y hay canciones que tienen un muy buen diálogo entre letra, música y, y también la atmósfera que se quiere crear puntualmente. Ahí tenemos a un Cerati tocando en un boliche, por ejemplo, con la época de Nada Personal, y se puede ver esa vestimenta que tiene ahí Gustavo, que es una especie de blusa, en un lugar muy pequeño donde tocaba Soda, porque podía tocar en estadios como podía tocar en boliches. También tienen las referencias, acá yo siempre ubico las referencias de donde fui sacando las imágenes y demás, que ustedes las pueden encontrar en Google porque hay un montón de recuerdos de cómo se hizo Nada Personal o de qué manera se construyó el disco. Y finalmente, obviamente que yo quería agradecer por la atención, pero antes de cerrar le quiero dejar un link para que en el caso que les interese y les guste esta idea de seguir pensando las letras y seguir elaborando. Yo me dedico mucho a lo que es todo lo que es análisis de letras, así que también les comparto en el caso que quieran
Ahí pueden encontrar lo que es el libro en el cual yo sigo indagando, lo dejé en el chat, lo que sigo indagando en el rock pop argentino, ya no solamente Soda Stereo, sino a escala más global. Como decía la plantilla, agradecerles por la presencia, espero no haberlos aburrido mucho. Sé que hablé bastante, pero bueno, tiene que ver con el hecho de contarles diferentes datos. Me llevo esto que dijo acá, no me acuerdo quién era, una compañera, se me fue el chat, pero que había dicho que estaría bueno trabajar con virus. Bueno, eso es verdad, estaría bueno trabajar con virus. Tal vez sea el futuro, la futura exposición, recuperar al virus de 1980 o de la década del 80 y poder hacer algún comentario sobre eso. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? Me dejan en el chat. Si no, por mi parte, como les decía, agradecerles. Espero que se hayan entretenido un cachito. Y gracias totales. Y en un futuro nos encontraremos seguramente con alguna exposición, porque yo siempre estoy hablando de la década del 80, el rock y demás. Gracias, Eugenia. Efectivamente, yo coincido contigo también. Gracias, Eugenia, por las palabras. También gracias a María y también a Delfina. eh, y nos estaremos viendo en algún otro encuentro. Gracias, Gustavo. Gracias, Cecilia. Ah, ya habías asistido. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por haber asistido a la charla. Florencia, también muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y nos encontramos en algún otro momento para seguir hablando sobre rock, pop, década del 80. Algo se nos va a ocurrir. Gracias. Chau, chau. Bueno, Lila, estoy viendo que me desconecto, ¿verdad? Bueno, me retiro entonces. Gracias, nos vemos.